Estás escuchando Políticamente Incorrectos, ja, chúpenla. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla el doctor y hoy vamos a hablar del proyecto de Microsoft Natic, el cual a principios de este verano se ha rescatado del fondo marino de las Islas Orcadas de Escocia en un centro de datos sellado del tamaño de un contenedor que estaba cubierto de algas, percebes y anémonas. La recuperación llevada a cabo por parte de especialistas marinos supuso la fase final de un proyecto de larga duración que ha demostrado la viabilidad de los centros de datos submarinos desde un punto de vista logístico, ambiental y también económico. En la primavera del 2018, bajo el nombre de Proyecto Natic, Microsoft desplegó el centro de datos Northern Isles a 36 metros de profundidad, en el lecho oceánico, y durante los años siguientes probó y supervisó el rendimiento de la fiabilidad de los servidores en esa condición tan peculiar. Por conservar los servidores, los investigadores rellenaron la atmósfera del contenedor con nitrógeno, así que a diferencia de un centro de datos convencional, este no contaba con una refrigeración activa, sino que toda la refrigeración que obtenía provenía de las aguas frías del norte de Escocia y era distribuida con mayor eficiencia internamente gracias al nitrógeno. Los expertos querían confirmar la hipótesis, según la cual el contenedor sellado situado en el fondo del océano representaba un entorno operativo más estable y fiable que en una instalación convencional en tierra. De hecho, en un centro de datos, al uso la corrosión provocada por el oxígeno, la humedad y las fluctuaciones térmicas y los posibles daños involuntarios ocasionados durante las tareas de mantenimiento son factores adversos habituales. Con el proyecto Natic se ha confirmado la teoría inicial, lo que fluye directamente en estrategia de sostenibilidad de los centros de datos de Microsoft en torno a la energía de residuos y el agua. Además, la ya probada fiabilidad de centros de datos submarinos que ha impulsado las conversaciones con un equipo de Azure, la nube de Microsoft, que busca cubrir las necesidades de los clientes que necesitan desplegar y operar centros de datos tácticos y críticos en cualquier parte del mundo. Estamos poblando el planeta con dispositivos Edge de grande almacenamiento. Conseguir que los centros de datos sean lo suficientemente fiables como para necesitar el contacto humano es nuestro sueño. Reestructura bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Las preguntas evidentes ante la coyuntura y las noticias sobre algunos incumplimientos corporativos son: ¿se avecinan quiebras de empresas mexicanas? ¿Qué tan alto es el riesgo? ¿Y quién sigue dentro de México? Para entender mejor el flujo informativo que ha surgido sobre las empresas con problemas de solvencia, hay que remitirse a los problemas que están sucediendo dentro de la pandemia actual. Diversas alertas se han encendido sobre la liquidez y solvencia de los corporativos en medio de la pandemia por este coronavirus, con una contracción al doble dígito esperada al cierre del 2020, y los primeros focos los iniciaron en mayo, cuando Moody's calculó una expectativa de riesgo de 6.5 a 10% para América Latina. En su reporte sobre escenarios de incumplimiento corporativo, la calificadora advierte que el país tiene factores serios contra la economía, como la inversión física, que en mayo acumulaba 7 trimestres consecutivos a la baja, y la falta de confianza dentro del sector empresarial ante las medidas poco ortodoxas del gobierno y la caída dentro del consumo. Así que una ola de quiebras es lo único que nos queda por esperar. Hay sectores que claramente estuvieron afectados en su operación durante la pandemia, como es el caso del turismo, que en México es un gran sector, o la manufactura, que también es un enorme sector aquí en México. Así que estamos dentro de la misma situación que los gringos, simplemente que el panorama es mucho peor. Esta idea de construir un centro de datos submarino surgió por primera vez en 2014, durante la Think Week, en un evento que reúne a los empleados de Microsoft para que compartan ideas innovadoras y disruptoras. El concepto se consideró una vía a explorar para proporcionar servicios la nube más eficientes y más sostenibles a las poblaciones costeras, consiguiendo al mismo tiempo un ahorro enérgico.
Más de la mitad de la población mundial vive a menos de 190 kilómetros de una costa, así que si se instalan centros de datos bajo el agua cerca de las ciudades costeras, las distancias se acortarían, reduciendo la latencia y proporcionando una mayor calidad dentro del servicio y conexión de todos los usuarios. Además, los mares fríos facilitan el diseño de centros de datos más eficientes desde el punto de vista enérgico, ya que es posible refrigerar los servidores utilizando un sistema de tuberías de intercambio de calor similar al empleado en submarinos, reduciendo aún más los costes operativos y garantizando la estabilidad de estos servidores en el ambiente. Algas, percebes y anémonas de mar es algo que usualmente el equipo de Microsoft tiene que enfrentarse con al sacar estos equipos del fondo del mar. Es por ello que un equipo de limpieza se dedica a limpiarlo con agua a presión que retire todo este tipo de especímenes antes de abrir este contenedor, ya que si los servidores tuvieran contacto con cualquier tipo de elemento ajeno al nitrógeno, se podrían dañar por completo. El equipo NATIC de Microsoft acreditó por primera vez que construir un centro de datos submarino era feasible durante un despliegue de 105 días en el Océano Pacífico en 2015, y la fase 2 del proyecto incluyó la contratación de especialistas marinos de logística y construcción de buques y energía renovable para demostrar que el concepto se podía llevar a la práctica a mayor escala. El centro de datos Northern Isles fue fabricado por Naval Group y subsidiada por Naval Engineers de Estados Unidos, que emplea a los expertos en defensa naval y energía renovable marina. Green Marine es la empresa con sede en las Islas Orcadas que apoyó a Naval Group y Microsoft en la implementación, mantenimiento y monitoreo de estos equipos. Reestructura bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Las preguntas evidentes ante la coyuntura y las noticias sobre algunos incumplimientos corporativos son: ¿se avecinan quiebras de empresas mexicanas? ¿Qué tan alto es el riesgo? ¿Y quién sigue dentro de México? Para entender mejor el flujo informativo que ha surgido sobre las empresas con problemas de solvencia, hay que remitirse a los problemas que están sucediendo dentro de la pandemia actual. Diversas alertas se han encendido sobre la liquidez y solvencia de los corporativos en medio de la pandemia por este coronavirus, con una contracción al doble dígito esperada al cierre del 2020, y los primeros focos los iniciaron en mayo, cuando Moody's calculó una expectativa de riesgo de 6.5 a 10% para América Latina. En su reporte sobre escenarios de incumplimiento corporativo, la calificadora advierte que el país tiene factores serios contra la economía, como la inversión física, que en mayo acumulaba 7 trimestres consecutivos a la baja, y la falta de confianza dentro del sector empresarial ante las medidas poco ortodoxas del gobierno y la caída dentro del consumo. Así que una ola de quiebras es lo único que nos queda por esperar. Hay sectores que claramente estuvieron afectados en su operación durante la pandemia, como es el caso del turismo, que en México es un gran sector, o la manufactura, que también es un enorme sector aquí en México. Así que estamos dentro de la misma situación que los gringos, simplemente que el panorama es mucho peor. Entonces, amigos, como conclusión, sabemos que el principal objetivo de este proyecto de Microsoft era evaluar la viabilidad de la existencia de servidores que funcionaran con enfriamiento a base de agua. En este caso, sí se pudo colocar las computadoras dentro de los contenedores y sellarlos con nitrógeno para evitar que entre la humedad. Mientras que también se puede mostrar que se hace a gran escala produciendo varios servidores, 800 y tantos para ser exactos, diseñados con las dimensiones de una caja de tráiler, por lo cual se pueden transportar a todas partes del mundo en tren, en avión o en tráiler, y estos dispositivos no suelen lidiar con las condiciones que suelen lidiar los humanos, como salinidad o humedad dentro del ambiente, por lo cual pueden durar muchísimos años más que una computadora convencional. Este proyecto muestra que se pueden colocar varios servidores submarinos que se enfríen con agua eficientemente, por lo cual se podrá utilizar dentro de la computación cuántica. Mientras que la demanda para sitios de almacenamiento de datos siga creciendo, este tipo de servidores van a ser necesarios, ya que el espacio dentro de la Tierra es muy costoso, además de que las computadoras son susceptibles a que alguien interfiera con los servidores físicamente, mientras que al encontrarse a una gran profundidad dentro del mar, esto es prácticamente imposible para los que sean ladrones o quieran interferir con la máquina, como los hackers. Además de que no contarían con el equipo necesario para poder sustraer el servidor
fuera de la cápsula, por lo cual es otra ventaja de seguridad que tiene este equipo. Otra de las lecciones que se han aprendido con el proyecto NATIC ha sido la creación de centros de datos que utilicen un consumo de energía eficiente y sustentable y renovable. Los ingenieros de Microsoft eligieron las islas para poder realizar este proyecto. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y dejar en la caja de comentarios qué otro tipo de videos te gustaría que hiciéramos. También suscríbete. Muchas gracias por escucharnos. Te habla el doctor y muchas gracias. Hasta la próxima. Reestructura bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Las preguntas evidentes ante la coyuntura y las noticias sobre algunos incumplimientos corporativos son: ¿se avecinan quiebras de empresas mexicanas? ¿Qué tan alto es el riesgo? ¿Y quién sigue dentro de México? Para entender mejor el flujo informativo que ha surgido sobre las empresas con problemas de solvencia, hay que remitirse a los problemas que están sucediendo dentro de la pandemia actual. Diversas alertas se han encendido sobre la liquidez y solvencia de los corporativos en medio de la pandemia por este coronavirus, con una contracción al doble dígito esperada al cierre del 2020, y los primeros focos los iniciaron en mayo, cuando Moody's calculó una expectativa de riesgo de 6.5 a 10% para América Latina. En su reporte sobre escenarios de incumplimiento corporativo, la calificadora advierte que el país tiene factores serios contra la economía, como la inversión física, que en mayo acumulaba 7 trimestres consecutivos a la baja, y la falta de confianza dentro del sector empresarial ante las medidas poco ortodoxas del gobierno y la caída dentro del consumo. Así que una ola de quiebras es lo único que nos queda por esperar. Hay sectores que claramente estuvieron afectados en su operación durante la pandemia, como es el caso del turismo, que en México es un gran sector, o la manufactura, que también es un enorme sector aquí en México. Así que estamos dentro de la misma situación que los gringos, simplemente que el panorama es mucho peor. Gracias por escuchar Políticamente Incorrectos Podcast. Si fuiste ofendido por algo, chúpenla.